Cuando se habla de Escorpio y amor, casi siempre se cae en una trampa cómoda: intensidad, pasión, obsesión, drama. Son palabras repetidas hasta el cansancio, fáciles de consumir y fáciles de olvidar. Pero esa lectura no solo es superficial, es falsa en su raíz. Escorpio no ama para intensificar emociones, ni para construir historias románticas memorables. Escorpio ama para despertar algo que estaba dormido, y ese despertar rara vez es agradable. En las tradiciones antiguas, el amor no era entendido como refugio, ni como promesa de estabilidad. Era visto como un umbral, un punto de quiebre, donde la conciencia era puesta a prueba. Y Escorpio, desde su arquetipo más profundo, pertenece a ese lenguaje olvidado, no al lenguaje del deseo, sino al de la transformación. Por eso, cuando Escorpio ama, no trae calma, trae verdad. Y la verdad, cuando llega antes de tiempo, suele doler. Este signo no se mueve por lo que agrada, sino por lo que resuena. No reconoce al otro por afinidad superficial, sino por una vibración antigua, casi incómoda, que activa memorias que el alma preferiría no revisar. Escorpio no busca completar al otro ni ser completado. Busca, consciente o inconscientemente, activar procesos pendientes. Procesos que no se resolvieron en otros vínculos, en otras etapas, o incluso en otras vidas, si hablamos en términos simbólicos y arquetípicos. Por eso el amor escorpiano suele aparecer en momentos críticos, después de una pérdida, durante una crisis existencial, o justo cuando una estructura interna ya no puede sostenerse más. No llega cuando todo está en orden. Llega cuando algo debe romperse. Y aquí aparece la incomodidad central de este signo. Escorpio no pregunta si estás listo. El karma no espera permiso. Cuando Escorpio ama, despierta heridas que parecían cerradas patrones, que se repetían sin ser vistos, lealtades invisibles al pasado. El otro se siente expuesto, leído, atravesado. No porque Escorpio quiera controlar, sino porque su energía funciona como un espejo sin niebla. Frente a Escorpio, muchas máscaras se caen solas, y no todo el mundo está dispuesto a mirarse sin filtros. Es importante decirlo con claridad. Desde el inicio, este no es un relato para romantizar el sufrimiento, ni para glorificar el dolor. Escorpio no ama para castigar, ama para revelar. Pero la revelación tiene un precio: la pérdida de la ilusión. Y ahí es donde muchos retroceden, culpan al vínculo o demonizan al signo, cuando en realidad lo que duele no es Escorpio, sino lo que Escorpio activó. A lo largo de este recorrido, vamos a desmontar una idea peligrosa y muy extendida, que el amor siempre viene a hacernos sentir mejor. Desde una perspectiva antigua, el amor verdadero no siempre consuela. A veces despierta el karma para que pueda resolverse. Y Escorpio es uno de los grandes ejecutores de ese proceso. No porque sea cruel, sino porque su función no es agradar, sino transformar. La pregunta que guiará todo este video no es si Escorpio ama intensamente. Esa es una obviedad vacía.
La verdadera pregunta es otra mucho más incómoda. ¿Qué parte de tu historia personal se activa cuando Escorpio te ama? Porque ahí, y solo ahí empieza el verdadero trabajo. Una de las confusiones más frecuentes al hablar del amor en Escorpio es creer que su elección nace del deseo de la atracción o de una afinidad emocional evidente. Esa lectura es comprensible desde una mirada moderna, pero no resiste un análisis profundo. Escorpio no elige desde lo que quiere, sino desde lo que duele. Y esta diferencia cambia por completo la forma de entender sus vínculos. Mientras otros signos se orientan hacia lo que promete bienestar, estabilidad o validación, Escorpio se siente inevitablemente atraído por aquello que revela una fisura, no porque busque el conflicto, sino porque reconoce en esa fisura algo familiar, algo que no ha sido resuelto, algo que sigue activo en el fondo de la psique. El amor para Escorpio no es un refugio emocional, es un campo de trabajo interno. Por eso, cuando Escorpio se siente atraído por alguien, rara vez es por lo que esa persona muestra, es por lo que no puede ocultar del todo. Una tristeza antigua en la mirada, una intensidad contenida, una herida que no ha encontrado lenguaje. Escorpio percibe esas señales de forma casi instintiva. No las analiza, no las racionaliza, las reconoce. Y esa reconocida no es placentera, es magnética. Aquí aparece un punto clave que suele incomodar. Escorpio no se enamora de la persona en su estado actual, sino de la historia no resuelta que la habita. Esto no significa que quiera salvar, arreglar o corregir al otro. Significa que su energía se sincroniza con procesos que ya estaban en marcha, aunque fueran negados o ignorados. Escorpio no crea la herida, la encuentra. Desde una perspectiva kármica, esto tiene un sentido profundo. El amor escorpiano funciona como un mecanismo de activación. Donde otros vínculos anestesian, Escorpio intensifica. Donde otros distraen, Escorpio enfoca. Por eso muchas personas sienten que con Escorpio todo se acelera: emociones, conflictos, decisiones, rupturas internas. No es que Escorpio empuje, es que el tiempo kármico se comprime. Esta dinámica suele generar resistencia. El otro puede sentir que pierde control, que no tiene espacio para seguir evitando ciertos temas, ciertas emociones, ciertas verdades personales. Y aquí nace uno de los grandes malentendidos. Se acusa a Escorpio de invasivo, cuando en realidad lo que ocurre es que ya no es posible huir con la misma facilidad. El vínculo se vuelve un espejo constante. Escorpio tampoco elige desde la inocencia. Sabe en algún nivel que amar implica atravesar zonas oscuras. Pero a diferencia de otros signos, no las esquiva. Las considera parte del proceso. No idealiza la luz sin antes haber descendido. Por eso su forma de amar puede resultar pesada, intensa o incluso amenazante para quienes buscan relaciones livianas o compensatorias. Es importante subrayar algo. Esta elección desde la herida no es un defecto ni una patología emocional.
es una función arquetípica. En las tradiciones antiguas existían figuras cuya tarea era acompañar procesos de muerte simbólica. No eran celebradas, pero eran necesarias. Escorpio ocupa ese lugar dentro del zodiaco. No viene a sostener la ilusión de continuidad, sino a señalar dónde ya no es posible seguir igual. Cuando Escorpio ama, pone en evidencia lo que no ha sido integrado, miedos al abandono, patrones de control, dependencia emocional, traumas afectivos, lealtades invisibles al pasado. Todo eso emerge no porque Escorpio lo provoque, sino porque su presencia desestabiliza las estructuras frágiles. Y lo que es sólido resiste, lo que no se quiebra. Aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. Muchas personas no se sienten atraídas por Escorpio por amor, sino por necesidad de transformación, aunque no lo sepan. Y cuando el proceso comienza, intentan retroceder. Culpan al vínculo, al signo, a la intensidad. Pero el problema nunca fue Escorpio. El problema fue creer que se podía amar sin mirar la herida. Entender esto es clave para todo lo que viene después. Porque si no se comprende que Escorpio elige desde la herida, se interpreta su amor como castigo, cuando en realidad es un llamado a la conciencia. Y ese llamado no siempre llega con suavidad. El encuentro con Escorpio rara vez es neutro. No suele darse en momentos de calma, ni en etapas donde la vida parece estable y ordenada. Aparece casi siempre en puntos de quiebre, cuando algo se está cerrando, cuando una identidad ya no sostiene, cuando una decisión postergada comienza a presionar desde dentro. Desde una mirada superficial puede parecer casual. Desde una lectura más profunda es una sincronía precisa. Cuando Escorpio entra en la vida de alguien, no lo hace solo como persona, sino como activador de memoria. No se trata únicamente de química emocional o atracción física. Se trata de una sensación extraña, difícil de explicar, la impresión de haber llegado a un lugar conocido y desconocido al mismo tiempo. Como si algo antiguo se reconociera incluso antes de entender por qué. Este es uno de los rasgos más claros del amor escorpiano, la familiaridad inquietante. En términos kármicos, el encuentro no une a dos individuos aislados, sino a dos historias cargadas, dos trayectorias que por razones distintas quedaron inconclusas. Por eso, desde el inicio, el vínculo suele sentirse intenso, urgente, cargado de significado. No porque haya promesas conscientes, sino porque las memorias internas comienzan a activarse. Y una memoria activada ya no puede ser ignorada. A diferencia de otros signos, Escorpio no dilata este proceso, no se mueve con cautela emocional ni con gradualidad. La activación es rápida, casi inmediata. Esto desconcierta al otro, que puede sentir que el vínculo avanza demasiado rápido, que las emociones se profundizan sin transición. Pero lo que ocurre no es una aceleración artificial, sino una condensación del tiempo interno. Lo que iba a emerger en años, emerge en semanas. En este punto, muchos describen la experiencia como demasiado. Demasiada intensidad, demasiada verdad, demasiada exposición. Pero esa saturación
no proviene del vínculo en sí, sino del contenido que empieza a salir a la superficie, miedos antiguos, deseos reprimidos, heridas no elaboradas, patrones relacionales heredados. Escorpio no introduce estos elementos, los saca de su latencia. El encuentro activa. Además, una dinámica de espejo muy específica. Cada gesto, cada palabra, cada silencio del otro resuena con una parte interna que estaba dormida. Por eso las reacciones suelen ser desproporcionadas: amor profundo, rechazo visceral, dependencia emocional o necesidad de huida. Todo se intensifica porque el vínculo toca zonas que no estaban disponibles para relaciones anteriores. Aquí es donde aparece una confusión frecuente: creer que Escorpio controla el proceso. En realidad, Escorpio no dirige la activación, la sostiene. Permanece donde otros retrocederían. Observa, siente, acompaña el despliegue de lo que emerge, pero no anestesia. Y para muchas personas, esa ausencia de anestesia resulta insoportable. Desde una mirada antigua, este tipo de encuentro no estaba destinado a garantizar permanencia, sino conciencia. Algunas almas se cruzan para construir, otras para cerrar ciclos que llevaban demasiado tiempo abiertos. Escorpio pertenece a este segundo grupo. Por eso muchos vínculos con este signo tienen un inicio potente y un desarrollo convulso. No porque estén mal, sino porque no fueron diseñados para ser cómodos. Es importante comprender que el encuentro con Escorpio no ocurre por azar ni por error. Ocurre cuando el alma está lista o forzada a mirar lo que evitó. Y esa preparación no siempre es consciente. Muchas veces el individuo cree que busca amor, cuando en realidad busca resolución. Escorpio llega y muestra la diferencia. Cuando dos memorias se activan el vínculo, deja de ser una historia romántica y se convierte en un proceso. Un proceso que exige honestidad radical, responsabilidad emocional y disposición a perder una versión anterior de uno mismo. Y aquí aparece la pregunta que muchos no quieren formularse. ¿Estoy dispuesto a atravesar lo que este encuentro despierta o necesito escapar, porque a partir de este punto ya no hay retorno a la inconsciencia anterior? Algo ha sido tocado, algo ha sido recordado, y ese recuerdo seguirá presionando con o sin Escorpio presente. En las tradiciones antiguas, el amor no era concebido como un destino final, sino como una prueba de paso. No se entraba en un vínculo para sentirse completo, sino para verificar si el alma estaba preparada para perder algo esencial. Desde esta lógica olvidada, el amor era una forma de iniciación. Implicaba atravesar una muerte simbólica antes de acceder a un nivel más profundo de conciencia. Escorpio encarna exactamente este principio. Cuando Escorpio ama el vínculo, deja de ser un espacio de intercambio emocional y se convierte en un ritual no declarado. Nada es superficial. Nada permanece intacto. El amor escorpiano no suma capas a la identidad, las quita.
desnuda al otro de las narrativas que lo sostenían de los personajes que había construido para sobrevivir de las certezas que parecían firmes, pero no lo eran. Por eso amar a Escorpio suele sentirse como un descenso. Este descenso no es caótico ni accidental. Tiene una lógica interna muy precisa. Escorpio no empuja al otro hacia el dolor por crueldad, sino porque reconoce que no hay transformación sin pérdida. En términos iniciáticos, no se accede a un nuevo estado sin abandonar el anterior. Y el amor, cuando es verdadero, acelera ese abandono. No porque lo provoque, sino porque lo hace inevitable. Aquí aparece uno de los mayores choques con la mentalidad moderna, la creencia de que amar es sostener, proteger, suavizar. Escorpio no suaviza, no porque no pueda, sino porque sabe que hacerlo sería interferir en el proceso. Su amor no anestesia el dolor, lo vuelve consciente. Y esta conciencia, aunque incómoda, es el verdadero umbral. Durante esta prueba iniciática, el otro se enfrenta a preguntas que no había formulado. ¿Quién soy sin mis heridas? ¿Qué queda cuando dejo de reaccionar? ¿Qué parte de mí se aferra al sufrimiento porque le da identidad? Escorpio no responde estas preguntas, las deja abiertas, y ese silencio es parte del ritual. Por eso muchas personas describen el amor con Escorpio como agotador. No porque sea destructivo, sino porque exige presencia constante. No permite huir hacia distracciones emocionales, ni refugiarse en explicaciones cómodas. Todo lo que no ha sido integrado emerge. Todo lo que fue postergado pide ser visto. Y no hay garantías de que el resultado sea una relación estable. Es fundamental entender esto. El amor escorpiano no promete continuidad, promete verdad. Y la verdad, cuando se enfrenta sin máscaras, suele desmontar estructuras enteras, relaciones, proyectos, autoimágenes, incluso sistemas de valores. Escorpio no decide qué debe caer, simplemente permanece mientras cae. Desde esta perspectiva, el dolor que aparece no es un castigo ni un error. Es un síntoma de tránsito. Algo está muriendo para que otra cosa pueda nacer, aunque todavía no tenga forma. El problema es que muchos quieren el renacimiento sin aceptar la muerte previa. Y ahí es donde el proceso se bloquea. Cuando el otro se resiste a la prueba iniciática, el vínculo se vuelve tenso, conflictivo, cargado de reproches. Se intenta negociar con Escorpio, pedirle que baje la intensidad, que sea más normal, que se adapte. Pero Escorpio no puede adaptarse a una dinámica que niega su función. Hacerlo sería traicionarse a sí mismo y al proceso que el vínculo vino a activar. Por el contrario, cuando la prueba es aceptada, algo se ordena internamente. No necesariamente se resuelve el vínculo, pero se integra la lección. El individuo sale transformado, aunque no siempre lo reconozca de inmediato. Ha perdido una ilusión, pero ha ganado soberanía. Ha atravesado un umbral que ya no podrá negar. Esta es la esencia del amor escorpiano. Como iniciación, no todos los vínculos están destinados a durar, pero algunos
están destinados a marcar. Y Escorpio, como arquetipo, no mide el éxito del amor por su permanencia, sino por su capacidad de despertar conciencia. Toda prueba iniciática conduce inevitablemente a una bifurcación. Una vez que el amor escorpiano ha despertado lo que estaba dormido, no existe la posibilidad de volver al estado anterior. Algo ha sido visto, algo ha sido sentido, algo ha sido reconocido. A partir de ese punto, el vínculo deja de ser una elección emocional y se convierte en una respuesta consciente o inconsciente al proceso que se ha activado. Y las salidas, aunque parezcan múltiples, suelen reducirse a 3. La primera es la huida. Es la más frecuente y paradójicamente la más negada. La huida no siempre implica irse físicamente. A veces se manifiesta como frialdad emocional, racionalización excesiva, victimismo o culpabilización del otro. Se acusa a Escorpio de intensidad de dureza, de hacerlo todo más complicado. Pero en el fondo, lo que ocurre es un rechazo al espejo. Huir es negarse a integrar lo que el vínculo mostró. Esta salida suele dejar una sensación persistente de incompletud. Aunque la relación termine, el contenido activado no desaparece. La herida vuelve a manifestarse en otros vínculos, con otros rostros, en otros escenarios. El karma no se resuelve, se desplaza, y tarde o temprano la misma dinámica reaparece a menudo con mayor fuerza. La huida no evita el proceso, solo lo posterga. La segunda salida es la ruptura consciente. Aquí el vínculo se reconoce como un catalizador, no como un destino final. No hay demonización ni idealización. Hay comprensión. Ambas partes, o al menos una, aceptan que el encuentro cumplió su función: revelar, confrontar, abrir. La separación en este caso no es una derrota, sino un cierre. El aprendizaje se integra parcialmente, y aunque el dolor exista, no hay guerra interna. Esta forma de ruptura requiere madurez emocional y honestidad. Implica asumir responsabilidad por lo que se activó, sin proyectarlo completamente en el otro. No siempre es simétrica. A veces uno integra antes que el otro. Pero aún así el proceso deja una huella ordenada. El individuo puede seguir adelante sin negar lo vivido, sin necesitar repetirlo compulsivamente. La tercera salida es la más exigente y la menos común, la transformación real. Aquí no se huye ni se rompe de inmediato. Se permanece. No por apego, sino por compromiso con el proceso interno. La transformación implica aceptar la muerte simbólica, que el amor escorpiano propone soltar identidades, patrones relacionales, formas de control y expectativas heredadas. Nada de esto es rápido ni cómodo. En esta vía, el vínculo cambia de forma. Ya no se sostiene sobre la intensidad inicial, sino sobre una conciencia más amplia. El poder deja de ser un juego implícito y se convierte en responsabilidad compartida. Las proyecciones se reconocen. Las heridas dejan de dirigir la relación. No es un final feliz en términos románticos, pero sí una integración profunda en términos del alma.
Es importante señalar algo que suele malinterpretarse. Escorpio no exige que el otro elija la transformación. No fuerza ninguna de estas salidas. Simplemente permanece fiel a su función. La presión que se siente no proviene de Escorpio, sino del proceso mismo. El arquetipo solo hace visible lo que ya estaba pidiendo resolución. Por eso, Escorpio suele cargar con una culpa que no le pertenece. Se le responsabiliza de rupturas, crisis, colapsos emocionales, pero en realidad actúa como un catalizador. No rompe lo que es sólido, revela lo que estaba sostenido por negación. Y cuando algo cae, no es porque Escorpio lo empujó, sino porque ya no podía sostenerse. Comprender estas tres salidas es esencial para no quedar atrapado en la narrativa del victimismo o del arrepentimiento eterno. El amor escorpiano no garantiza continuidad, pero sí ofrece una oportunidad rara: resolver un ciclo kármico en una sola vida emocional. La pregunta no es ¿qué salida es correcta?, sino cuál se elige conscientemente. Porque una vez que el umbral ha sido cruzado, no elegir también es una elección. Y el karma, tarde o temprano, vuelve a tocar la puerta. Uno de los errores más persistentes y más dolorosos en los vínculos con Escorpio es creer que su llegada implica permanencia. Esta expectativa profundamente arraigada en la narrativa romántica moderna choca de frente con la función real del arquetipo. Escorpio no siempre llega para quedarse. Muchas veces llega para cerrar. Y confundir cierre con fracaso es una de las grandes distorsiones afectivas de nuestra época. Desde una mirada antigua, no todas las uniones estaban destinadas a durar. Algunas existían para cumplir una tarea específica, revelar una verdad, romper un patrón, devolver soberanía al individuo. Escorpio opera con esta lógica. Su presencia señala que algo debe terminar tal como era, aunque todavía no sepamos qué vendrá después. Pretender que ese proceso desemboque necesariamente en estabilidad es pedirle al umbral que se convierta en hogar. Este error nace en parte de una lectura incompleta del amor. Se confunde intensidad con proyecto, profundidad, con duración, conexión, con promesa. Pero Escorpio no promete continuidad. Promete confrontación con lo esencial, y esa confrontación, cuando se completa, suele transformar el vínculo hasta hacerlo irreconocible o directamente disolverlo. Aquí aparece una de las experiencias más comunes: la sensación de abandono. El otro siente que Escorpio se fue cuando más profundo era el vínculo. Pero lo que suele ocurrir es otra cosa: la función del encuentro se ha cumplido. La herida fue vista. El patrón fue expuesto. La ilusión cayó. Y Escorpio, fiel a su naturaleza, no se aferra a lo que ya no tiene trabajo que hacer. Esto no significa frialdad ni indiferencia, significa coherencia interna. Escorpio no prolonga vínculos por miedo a la soledad ni por necesidad de validación. Permanecer cuando el proceso ha concluido sería una forma de traición al aprendizaje. Por eso su salida puede sentirse abrupta, incluso cruel, para quien todavía está apegado a la forma inicial del vínculo. La confusión se intensifica porque durante la fase activa del proceso, Escorpio
suele estar profundamente presente. Comprometido, intenso, disponible. Esa presencia genera la ilusión de un para siempre. Pero el compromiso escorpiano no es con la relación en sí, sino con la verdad que la relación está revelando. Cuando esa verdad se integra, la energía cambia. Muchas personas intentan entonces retener a Escorpio, apelando a la nostalgia, al sacrificio, a la promesa de cambiar. Pero aquí aparece otra verdad incómoda. Escorpio no responde a promesas futuras cuando el aprendizaje pertenece al presente. No negocia con lo que ya fue visto. No retrocede hacia estados anteriores para sostener la comodidad del otro. Este error, creer que Escorpio vino a quedarse, suele dejar una marca profunda. No por la pérdida del vínculo, sino por la resistencia a aceptar su sentido real. Se idealiza lo vivido, se dramatiza la separación, se construye una narrativa de traición. Pero mientras esa narrativa se mantiene, el karma no termina de cerrarse. La lección queda a medio camino. Aceptar que Escorpio vino a cerrar y no a acompañar indefinidamente requiere una madurez poco común. Implica reconocer que no todo amor tiene como finalidad la continuidad y que algunas de las transformaciones más importantes ocurren en vínculos breves, pero decisivos. Escorpio encarna esa paradoja: lo que dura poco puede marcar para siempre. Cuando esta comprensión se alcanza, algo se libera. El resentimiento se disuelve. La experiencia se integra sin necesidad de repetirla. El individuo recupera poder interno porque deja de medir el valor del amor por su duración y comienza a medirlo por su impacto en la conciencia. Escorpio no se queda por obligación ni se va por capricho. Permanece mientras el proceso está vivo y se retira cuando la verdad ya no necesita mediadores. Entender esto no evita el dolor, pero lo vuelve fértil, porque donde antes había pérdida, ahora hay sentido. Existe un momento poco comprendido en los vínculos con Escorpio, aquel en el que la intensidad disminuye sin que haya conflicto, drama o traición visible. Para quien no entiende la lógica kármica del proceso, este cambio se interpreta como desinterés, enfriamiento o pérdida de amor. Pero desde una lectura más profunda, ocurre exactamente lo contrario. Cuando el karma se integra, la presión deja de ser necesaria. Escorpio no sostiene la intensidad por apego ni por dependencia emocional. La intensidad es una herramienta, no un estado permanente. Sirve para romper resistencias, para atravesar capas de negación, para acelerar la toma de conciencia. Una vez que esa función se cumple, la energía se reorganiza. El vínculo ya no necesita empujar, confrontar, ni exponer con la misma fuerza. Y ese descenso de intensidad suele desconcertar profundamente al otro. Aquí aparece una confusión clave. Muchas personas se acostumbran al amor como fricción constante. Confunden intensidad con conexión y calma con pérdida. Pero Escorpio no busca vínculos eternamente tensos, busca vínculos verdaderos. Y la verdad, una vez integrada, no grita, se estabiliza. Cuando el aprendizaje ha sido asumido, el vínculo puede transformarse de varias maneras.
En algunos casos se vuelve más silencioso, más sobrio, menos cargado de proyección. Ya no es un campo de batalla interno, sino un espacio donde cada uno se hace responsable de su propio proceso. En otros casos el vínculo se disuelve sin violencia, casi de forma natural, como si ambos comprendieran, aunque no lo digan, que el ciclo ha concluido. Este cierre sin drama es uno de los signos más claros de integración kármica. No hay necesidad de explicaciones interminables ni de reproches. El vínculo deja de ocupar el centro porque la lección ya fue incorporada. Lo que antes exigía presencia constante, ahora puede soltarse sin desmoronamiento interno. Escorpio, en este punto, deja de presionar. Y es importante subrayarlo. Escorpio solo presiona cuando hay resistencia. Cuando el otro asume su parte, cuando deja de proyectar, cuando integra lo que el vínculo vino a mostrar, la energía se suaviza. No por desinterés, sino por coherencia. El trabajo ya no requiere fuerza. Para muchas personas, este cambio es desconcertante, porque esperaban que tras atravesar la crisis llegara una recompensa emocional, estabilidad romántica, promesas, seguridad. Pero el amor escorpiano no funciona como un sistema de premios. La recompensa es la conciencia ganada, no la forma que adopte el vínculo después. Aquí se revela una verdad incómoda, pero liberadora. No todos los vínculos están destinados a continuar una vez que el karma se resuelve. Algunos existen únicamente para devolver al individuo a sí mismo con mayor claridad y soberanía. Y cuando eso ocurre, insistir en la forma anterior del vínculo sería una forma de retroceso. Escorpio entiende esto de manera intuitiva. Por eso, cuando el proceso se integra, no retiene, no dramatiza, no exige. Permite que la relación adopte la forma que corresponda al nuevo estado de conciencia. A veces será una relación distinta, más madura y menos reactiva. A veces será una despedida tranquila. Ambas opciones son válidas si el aprendizaje fue real. El problema surge cuando el otro se aferra a la intensidad pasada como prueba de amor. Ahí aparece la sensación de pérdida, cuando en realidad lo que se perdió fue la necesidad de conflicto como motor del vínculo. Escorpio no abandona. Se retira cuando ya no hay trabajo pendiente. Comprender este punto es fundamental para cerrar el ciclo sin resentimiento. Porque cuando el karma se integra, el vínculo deja de ser una carga y se convierte en memoria consciente. Ya no duele, ya no persigue, ya no exige repetición. Se transforma en un punto de inflexión en la historia personal. Escorpio no mide el éxito del amor por su duración ni por su forma final. Lo mide por una sola cosa: si después del vínculo el individuo es más consciente que antes. Si la respuesta es sí, entonces el proceso fue completo. Y nada más necesita demostrarse. Al llegar al final de este recorrido, hay una verdad que conviene decir, sin suavizarla, amara. Escorpio nunca fue una experiencia diseñada para hacerte sentir cómodo. Fue desde el inicio una invitación a recordar algo esencial sobre ti mismo. Y recordar en términos profundos no es un acto agradable, es un acto disruptivo.
porque recordar implica aceptar que hubo partes de tu historia que fueron negadas, postergadas o cubiertas por narrativas más fáciles de sostener. Escorpio no vino a destruir tu vida, ni a arruinar tu idea del amor, ni a marcarte con una herida eterna. Esa lectura es tentadora porque permite colocarse en el lugar de la víctima y evitar una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué parte de mí despertó este vínculo? Cuando esa pregunta no se formula, el proceso queda incompleto y el karma busca nuevas formas de manifestarse. El error más común es medir el valor del amor por su resultado visible, si hubo permanencia, si hubo promesas cumplidas, si hubo estabilidad. Pero desde una mirada antigua, el amor verdadero no siempre se reconoce por lo que construye afuera, sino por lo que desmonta adentro. Escorpio pertenece a esa lógica, no edifica sobre terreno falso. Primero revela la grieta, y solo después, si corresponde algo nuevo, puede levantarse. Por eso, cuando un vínculo con Escorpio termina, no debería leerse automáticamente como fracaso. Muchas veces es exactamente lo contrario, una señal de que el proceso cumplió su función, que el ciclo se cerró, que la lección fue entregada. El dolor que queda no es prueba de error, sino de profundidad. Solo duele aquello que tocó algo real. Escorpio no te quitó nada que fuera auténticamente tuyo. Lo que se perdió fue una forma, una expectativa, una identidad sostenida por necesidad. Y aunque esa pérdida duela, también libera, porque donde antes había dependencia, ahora puede haber soberanía. Donde antes había repetición inconsciente, ahora puede haber elección. Si miras hacia atrás con honestidad, quizá notes algo importante después de amar a Escorpio. Ya no eres exactamente la misma persona. Algo se desplazó. Algo se volvió visible. Algo dejó de funcionar como antes. Ese es el verdadero legado del vínculo. No la historia en sí, sino el cambio interno que dejó. Escorpio no pide gratitud ni reconocimiento. No necesita ser entendido ni justificado. Su función es incómoda, silenciosa y muchas veces ingrata. Pero es necesaria. Porque sin procesos que nos obliguen a mirar la sombra, la conciencia se estanca. Y Escorpio existe para evitar ese estancamiento. Si este video te resonó, no es porque describa una experiencia romántica intensa. Es porque algo de tu propia historia fue nombrado. Tal vez una relación que marcó un antes y un después. Tal vez una herida que nunca terminó de cerrar. Tal vez una verdad que prefieres no volver a mirar. Escorpio señala ese punto no para condenarte, sino para devolverte la posibilidad de elegir con mayor conciencia. Amar a Escorpio no es perder. Es recordar quién eras antes de aprender a huir de ti mismo. Y una vez que ese recuerdo se activa, ya no hay forma de volver a dormir del todo. Eso no es castigo, es despertar.